Buenas tardes para todos y todas, bendiciones de lo alto. Hoy es el día de tu programa favorito, La Píldora de Fe. Recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Recuerda de compartir con familiares y amigos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y hoy seguimos con el tema Enemigos de la Fe, parte 2. Enemigos de la Fe, parte 2. Y empezamos y abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, mis amados hermanos. Y enemigos de la fe número 1, la falta de fe. Ya lo habíamos visto, pero en esta parte 2, el primer punto es falsas doctrinas, como el evangelio progresista, que es no dar la certeza de la palabra de Dios, sino de doctrinas humanas, y no reconocemos lo que dice la palabra de Dios como la palabra más segura, ¿verdad? Hay falsas doctrinas como los mormones, como el progresismo, como aquellas falsas doctrinas que prohíben a las mujeres y a los hombres que no se pueden vestir de una manera u otra. Mientras lo hagamos con decoro, mis amados hermanos, no hay problema. Mientras usted se vista con decoro, no hay problema. Usted se puede pintar su pelo, usted puede hacer tantas cosas. Lo importante es hacerlo con decoro y agradando a Dios. La Biblia me dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y uno sabe de qué manera u otra uno está agradando y uno está cumpliendo los principios de la palabra de Dios. Otro enemigo de la fe, que son las falsas doctrinas, también está el falso evangelio de la falsa prosperidad, de muchos pastores utilizan el evangelio para enriquecerse y no para hacer la obra de Dios. Si es bíblico, el diezmo es bíblico, las ofrendas son bíblicas, pero no manipulación, ni postura de tarifas, ni muchas cosas que desde que tú llegas a la iglesia, por lo menos a mí me pasó un caso en el Carmen de Bolívar, llegando a una iglesia, no digo el nombre de la iglesia por ética, y apenas entré me entregaron el sobre. Cuando tú eres cristiano, cuando tú eres hijo de Dios, sabes que el diezmo es un mandamiento, que las ofrendas son bíblicas y que uno da de acuerdo a como Dios propuso en el corazón de uno, en el caso de las ofrendas, en el caso de los diezmos, de acuerdo a lo que tú ganes, ¿verdad? Esto de las falsas doctrinas es algo tremendo y es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado y veamos lo que dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana no salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Y lo dice quién? Segunda de Pedro 1:19, para los que dudan. No podemos decir ni agregar allá el que, como dice la palabra, maldito, el que añada y el que quite a esta palabra. Eso está en el libro de Apocalipsis y tenemos que cuidar de mantener la sana doctrina. Enemigos de la fe, las falsas doctrinas. ¿Cuál es la...? Porque muchas personas se preguntan, no, que la religión esta, que la religión esta. No es la religión, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tratar de seguir. Nosotros nos identificamos como cristianos evangélicos. Tratamos de seguir al máximo las posturas y los principios de la palabra de Dios que Dios dejó a través de esta. Y no somos perfectos, pero tratamos y vivimos en camino de perfección. Solamente perfecto hay uno y es Jesucristo. Y el que ponga la mirada en el hombre se estrella. El que ponga, como dice la Biblia, poner los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque yo como hombre te puedo fallar, el pastor como hombre humano que es te puede fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. Y sí, procura de congregarte en una parte donde se predique el evangelio de verdad,
la palabra, donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice primera de Juan 5:7, ¿verdad? Que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y segundo, enemigo de la fe, el pecado te separa de Dios. Dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero dice también Romanos 6:23 que la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna. Entonces el pecado te separa de Dios, el adulterio, la fornicación, la mentira. Tantas cosas te separan de Dios. Número 1, la falsa doctrina. Número 2, el pecado. Número 3, negar la sobrenaturalidad de Dios. Y yo puse como un punto A, su poder para salvar, sanar y liberar. Hay personas que no creen que uno puede ser sano, que uno puede ser sanado. Hay quienes creen que ya los profetas no existen y que llegaron hasta Juan el Bautista. Hay quienes no creen en la liberación y como dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de salvación. Y estas señales creen, seguirán a los que creen. Y como dice Jesús, y ustedes harán mayores obras que las que yo hice. Y una de las demostraciones de que Dios está con una persona es el poder sanador, el poder liberador y el poder que Dios emite cuando usted confiesa a Jesús, porque no somos nosotros. Es la gracia de Dios, la verdadera gracia, donde usted va a ser salvo cuando usted confiese a Jesucristo y confiese sus pecados y se arrepienta de ellos y empieza a vivir una vida nueva. Esto es lo más importante. Veamos lo que dice Primera de Corintios 2 del 4 al 5. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque prédicas bonitas hay muchas, pero no todos los predicadores de hoy en día tienen el poder de Dios. El poder para sanar, el poder para liberar, y obviamente predicar un evangelio de arrepentimiento, que es lo primero que se presenta. Pero el poder de Dios, las sanidades. Cuando uno llega a Dios, uno siempre, generalmente, la gran mayoría de las veces, uno llega derrotado con cantidad de problemas, con miles de problemas, y uno lo que necesita es que Dios nos haga un milagro, y ver la respuesta de Dios, y ver la sanidad de Dios, y ver el poder liberador de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que la iglesia de hoy está buscando, lo que la iglesia y la gente de hoy necesita, ver el poder de Dios para poder ser salvos y para ser sanos y para ser libres. Entonces, enemigos de la fe, negar la sobrenaturalidad de Dios y su poder para sanar, para liberar y para liberar, ¿verdad? Y número 4, la falta de santidad en la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios nos manda a seguir la paz, pero también a estar en santidad. No por lo que usted haga, porque ya Cristo lo hizo por usted en la cruz del Calvario, pero sí a seguir los principios de la palabra de Dios. El que mienta, trate de no mentir. El que adulteraba, trate de no adulterar, porque usted está en una nueva vida. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Un paso, un principio que demuestre que una persona realmente ha nacido de nuevo, que está siguiendo el cristianismo, es que empieza a hacer las cosas diferentes y empieza a caminar por la palabra de Dios. Y cuando esas cosas se reflejan en nuestras vidas y la gente lo empieza a ver sin necesidad de uno decir, la Biblia dice esto, la gente se da cuenta que realmente Jesús está en tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que este es tu programa favorito, La Píldora de Fe. Recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Por favor, comparte esta palabra con familiares, amigos, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.